Hola, ¿cómo están todos? Hoy tenemos dos invitados especiales. Uno ya lo conocen porque nos ha acompañado varias veces y además sus podcasts han sido muy interesantes. La gente nos sigue y hacen muchas preguntas. Es el doctor Miguel. Hola, Miguel. Hola, Yola. Y otro invitado que tenemos hoy, otra invitada que tenemos hoy es la señora Placenta. ¿Mm? Entonces, hoy la traje al programa, doctor, porque, fíjate, sabemos que el parto se divide en tres ¿Periodos? Sí. periodos. Uno que son el trabajo de parto, las contracciones, la dilatación y todo esto. Otro que es el expulsivo y otro que se llama el alumbramiento. El alumbramiento le corresponde a la placenta, nuestra invitada del día de hoy. Y del alumbramiento casi nadie habla. A pesar de que la placenta, como lo vamos a ver ahorita, es un órgano importantísimo. Hay quienes dicen que es el gemelo del bebé, porque nace en el mismo día, se forma en el mismo día y una parte de la primera célula que ya se está gestando, una parte, la mitad, se va a la pared uterina y es la placenta, y la otra es el feto. Entonces, hay quien dice que son gemelitos. Y ahora les vamos a hablar de la placenta y vamos a hablar desde dos puntos de vista. El mío, que cree en esta parte de que la placenta es la gemelita del bebé, y el científico, que es el que te corresponde a ti. ¿Cómo ves, doctor? ¿Le entramos a esta plática? Pues le entramos, ¿verdad? Siempre me ganas, ¿no? De todas maneras, pero le vamos a entrar. No, la placenta es un órgano bonito. Bonito porque, pues a partir de su génesis, desde que se inicia su formación, pues tiene la gran función y la más importante de desnutrir y llevar al término a un feto, que al final va a ser nuestro bebé. Entonces, eso es lo bonito, lo más importante. Y sí, como dices, es una simbiosis. Bueno, es un órgano que al bebé le va a aportar nutrientes, hormonas, inmunoglobulinas de la mamá. Entonces ahí está apoyando la mamá para darle lo mejor al bebé. Y tenemos una placenta por cada bebé que tenemos. Bueno, los bebés que comparten placenta, que son casos de ahí, ahorita nos explicas cómo se comparten las placentas. Pero miren, yo les quiero platicar que desde el punto de vista de la atención holística del parto, de la atención de las parteras, de la atención muy orgánica de los nacimientos, hay muchas ceremonias que se destinan a la placenta, hay mucha atención a este órgano que, como dices tú, es el que nutre al bebé. Y lo llaman algo así como que es un órgano masculino y dicen que lleva una gran carga masculina en sus células y que el hecho de que mucha información genética del varón, del papá del bebé, está en la placenta, dicen que eso hace que este órgano se convierta en este personaje protector del feto, ¿no? Y que por eso la placenta cuida, provee, nutre y siempre está protegiendo al feto, ¿sí? Entonces, hay que hablar de cómo cuidar a esta placenta. Y yo les digo a las mamás que le debemos dar la importancia que tiene. Si es el órgano protector de mi bebé, pues yo que soy la que lo estoy formando, la placenta nutre al bebé, pero ¿quién nutre a la placenta? La mamá, ¿no? Entonces yo pondría atención en cuidar esta parte de proteger a mi bebé desde mi buena nutrición, desde mi buena Exacto. oxigenación y desde mi paz mental, porque no voy a permitir que yo transmita tanta adrenalina, porque también a veces ahorita, a eso sí le voy a hacer una pregunta al doctor, sí es científica, si es un filtro para el bebé de los nutrientes que recibe. Fíjate que es más que un filtro, es un laboratorio en realidad, porque la placenta, aparte de que recibe todos los nutrientes, ¿verdad?, de la mamá,
Hay una hormonita que pues, se produce en la placenta que se llama lactógeno placentario. Fíjate qué interesante. Y esta tiene dos funciones. En el bebé es catabólico, o sea, que integra todos esos nutrientes a partir de la mami para formar sus propias estructuras. Y en la mamá es anabólica, o sea que a partir de las estructuras maternas este lactógeno va desintegrando para que le llegue a la placenta esos nutrientes. Entonces es lo importante de este laboratorio en ese sentido, ¿no? Y aparte, bueno, pues obviamente de la nutrición que tú tienes, pues vas adquiriendo los elementos necesarios para que el bebé reciba lo que necesite, ¿no? Proteínas, los macros, proteínas, carbohidratos, las grasas, los micros, ¿no? Minerales y todo esto que viene en los alimentos, todo lo va a regular la placenta para dárselo en las dosis que requiere el feto. Entonces, por eso te digo, más que un filtro, es un laboratorio, es muy, muy interesante. Y una mamá, vamos a hablar que yo les digo que cuiden también de estar produciendo adrenalina. ¿Sí? Sí. Porque si estás nada más en la angustia y en la preocupación, pues esos bebés igual por ahí se les cuela en el laboratorio, ya se excedieron de adrenalina porque estoy también mandando eso, ¿no? Entonces, pues yo les digo que cuiden eso y que buscar el bienestar, ¿no? Para que esa mamá tenga pues la capacidad de oxigenar también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos viendo la placenta, que es el laboratorio que dice el doctor, y este es el conducto por el que le llega al bebé todo, ¿no? Exactamente. El cordón umbilical. El cordón umbilical. Y se sabe que en el cordón umbilical es sangre oxigenada y todos los nutrientes esos que dices, por ahí le llegan al bebé. Exacto. ¿Qué información le llega del bebé de regreso? Pues exactamente después de que recibe toda esa sangre oxigenada, ¿sí? Se regresa como una sangre ya que recibe todos los desechos del metabolismo del bebé y se lo regresa a la placenta. Y ahí en la placenta detiene muchos de estos desechos del feto, parte se van a la circulación materna, obviamente, y bueno, pues ahí viene el intercambio, ¿no? De todo esto es el pulmón del bebé, ¿no? En este caso, porque se va a oxigenar a partir de esta placenta. Otra de las cosas que son muy tempranas en el embarazo y empiezan a hablar las mamás a enterarse de que hay una placenta, porque a veces ni saben, ¿no? Se enteran de que está la placenta cuando les dicen la placenta está baja, se puso previa, está en la parte de abajo del útero, no se acomodó idealmente, que sería la parte alta del útero. Exacto. No se acomodó y está baja. Antes de hablar de lo médico y de lo que está comprobado con evidencia científica, yo voy a hacer el comentario para que luego me eches encima la evidencia científica y me lo desmientas. Dicen esta medicina holística y del modelo de atención de la partería y de la medicina tradicional, que la placenta, en esta función protectora que tiene, tiende a colocarse en donde ese útero o está herido, vamos a decir una cicatriz de una cesárea anterior, o tiene lesiones, miomas, tumores, cuestiones que haya tenido el útero. Dicen que esa placenta va y se pone a proteger esas paredes uterinas. A mí me suena muy romántico y me suena muy lindo de este órgano protector, pero no sé si queda nada más en ese romanticismo o hay algo de cierto en donde se ubica la placenta. Bueno, sí, perdón. La placenta en el nacimiento, en el momento de que se implanta, quiero decir, hay una incidencia mayor de inserciones placentarias en las cesáreas, por ejemplo, en las heridas donde se tiene el útero. Incluso existe el riesgo de que tengamos acretismos placentarios, ¿no? Por esas cicatrices anteriores. ¿Qué es el acretismo placentario? El acretismo placentario es la invasión de la placenta, vamos a decirlo así, al
las paredes del útero, en este caso el músculo. Como que más se allá, incrusta. como si fueran raíces, ¿no? Uh-huh. Se mete directamente al músculo, incluso más allá, ¿no? Si son graves ese acretismo placentario. Entonces, sí es cierto que existe esta mayor incidencia, pero si me dices que es porque la placenta lo va a proteger o va a cuidar esa herida, dices, ay caray, pues yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque si no tenemos el antecedente de cirugías, obviamente la mayoría de las veces su inserción tendría que estar normal. Corporal, normal. Uh-huh. Y cuando sí tenemos ese tipo de heridas, pues las encontramos ahí, ¿no? De hecho, pues es un factor de riesgo para la inserción baja de placenta, cicatrices anteriores, ¿no? Entonces, pues qué interesante, fíjate, hasta me voy a poner a estudiar eso. La placenta cuando está baja muchas veces porque el útero no se ha expandido lo suficiente, no ha tomado el tamaño al que va a llegar, y la placenta, pues de repente la pared va creciendo sí, mira, y va subiendo, ¿no? Es algo muy curioso, mira, fíjate. ¿Alguna vez han jugado el globo que está pintado con una carita? Esos gigantes. Uh-huh. Y cuando lo inflan, ¿qué pasa en la carita? Uh-huh. Se sube, ¿no? Se va. Pues más o menos es así. La placenta no camina, no migra, no. Está insertada donde debe estar y ahí se quedó, ¿sí? Simplemente conforme se va estirando la fibra del músculo, pues esta se la va desplazando a su localización donde la va a tener finalmente, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que en donde se inserta la placenta desde un inicio, ahí va a estar, y obviamente el crecimiento del útero la va a ubicar en su lugar ya al término del embarazo. Entonces no hay nada que hacer con la posición de la placenta, porque a veces las mamás creen que pueden hacer algo para que suba la placenta. Para que suba la placenta. Entonces, pues sí, nada más es tener paciencia, ¿no? Exactamente, claro, porque muchas veces te pueden decir en un ultrasonido a las semanas tempranas que tiene baja. Muy baja. No, pues sí está baja, porque pues está chiquito el útero, entonces prácticamente. ¿Y por qué dan ese diagnóstico? No, yo creo que es no es diagnóstico, es una interpretación que nosotros vamos a decir, bueno, pues si está bajo no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas hay que esperar a que crezca ese útero para ver el final dónde está ubicada esa placenta. La placenta, luego hay otra etapa en donde por allá de la semana 20 y tantos, cuando ya van rumbo al tercer trimestre, ¿no? Hay otra etapa en donde se escucha mucho que la placenta dejó de nutrir idealmente al bebé, por lo tanto el bebé crece poco. La restricción del crecimiento se la atribuyen muchas veces a la placenta por algún grado, a ver qué he escuchado yo, no me quiero equivocar. Restricción de crecimiento por una insuficiencia placentaria, eso he escuchado. Y bueno, esa es la parte del diagnóstico médico en donde estas mamás ya se tienen que a veces medicar o ponerse no, ahorita nos dirás qué es lo que necesitan hacer, pero otra cosa, yéndome a la otra, al universo paralelo, ¿no? Al multiverso de las placentas holísticas. Como le están dando esta carga masculina a la placenta del órgano protector, a veces se relaciona con qué está pasando con la figura masculina, ¿sí? A veces el papá, a veces el abuelo. Hay mamás que, me han tocado esas historias en donde ha coincidido también sin que yo lo documente, sin que yo tenga idea de si esto es frecuente o no, pero han coincidido en abandonos de la pareja, en enfermedades del papá, del abuelo, muertes de los abuelos, en donde suceden este tipo de cosas. Las personas que estudian la placenta desde este lado holístico dicen que una pérdida de una figura masculina importante debilita las placentas, porque es como que donde se refleja, ¿no? Hablando de esto de la biodescodificación de las enfermedades y que todo tiene una relación con una emoción, no lo puedo documentar, no lo tengo ni documentado ni nada, pero sí me ha llegado, sí de repente con una mamá
presionada porque su placenta no está nutriendo del todo bien, yo igual le hago esas preguntas y les digo, a ver, ponte a pensar qué parte de los hombres a tu alrededor estás teniendo algún conflicto, y me voy por ahí a veces y le atino, a veces ellas y se liberan, y a veces y hasta oxigenan porque se quitan el estrés y la placenta se oxigenó, no sé, ¿no? Pero bueno, vamos al lado médico. ¿Qué es la deficiencia placentaria en estos casos de la restricción del crecimiento? Bueno, aquí pues ya es una cuestión más sofisticada, sí, más sí, elaborada, ¿verdad? Porque generalmente nosotros sí lo vamos a asociar a una enfermedad concomitante, ¿no? Una comorbilidad. Por ejemplo, muy común de restricción del crecimiento, preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia. Nosotros, hoy por hoy, no sabemos de verdad cuál es la génesis de la preeclampsia. Hay factores de riesgo. Que la edad, que la nutrición baja, que falta de proteínas, primipaternidad, etcétera, un montón. Y es una elevación de la presión, la preeclampsia. Es la preeclampsia, y además es asociado a una enfermedad de todo nuestro sistema vascular que se llama endotelio. Hay una inflamación del endotelio, eso también ya está muy estudiado, y sabemos que desde el inicio de la implantación de la placenta, pues desde ahí viene todo el asunto, ¿no? Y por eso hay una insuficiencia placentaria, ¿no? Que muchas veces, dependiendo de la gravedad de esta, pues llevará a nacimientos pues tempranos, ¿no? Incluso prematuros, porque aquí sí tenemos que poner salvaguardar la vida de la mamá. Eso es importante, ¿no? Primero la mamá, el bebé, pues sí, también, porque lo deteriora demasiado a la figura materna. ¿No? El hecho de que el bebé no crezca no es tan grave como para el bebé que no está creciendo, sino para la mamá que pueda padecer una eclampsia. Dependiendo, claramente, porque si estamos en hipertensión, eclampsia y todo esto, la que corre riesgo es la mamá. Pero claramente podemos tener otro tipo de insuficiencia placentaria donde no pone en riesgo la vida de la mami, pero a la del bebé sí, y entonces ahí tenemos que valorar el momento más oportuno del nacimiento de bebé, porque si nos pasamos en tiempo puede tener un accidente, ¿no? Mientras en el tratamiento que hace una mamá, come mejor, toma medicamento. Definitivamente aquí ya se tiene que individualizar cada caso, ¿no? Dependiendo de la patología de fondo, ya con sus médicos especialistas, les van a indicar qué medicación es la más adecuada para el tipo de padecimiento que ponga en riesgo precisamente la placenta, ¿no? La función placentaria. Estamos hablando de un embarazo pequeño, pero también hay una insuficiencia placentaria después del término del embarazo, ¿verdad? Sabemos que llega a la semana 40, 41, incluso 42, pero entonces ya la placenta tiene una vida media. Y al final, pues ya empieza a deteriorarse y empieza a tener ese déficit para mandarle lo que necesita el bebé para su vida, ¿no? Esto ya es cuando te dicen que tu placenta está calcificada. Bueno, la calcificación de la placenta siempre va a tenerse al final del embarazo, después de la semana 30. Incluso siempre va a estar captando el calcio, ¿no? Vamos a decirlo así, el excedente. Uh-huh. Y ese lo va a mantener la placenta. Y al final del embarazo, después de la semana 36, 37, ya podemos encontrar depósitos de calcio en las... Y estos grados que les manejan, ¿no? De grado 1, grado 2, grado 3, calcificada en grado no sé qué. No, al final eso... No es tan significativo, ¿no? Porque la función placentaria, mientras esté funcionando, aunque tenga sus depósitos de calcio, pues no. O sea, una mamá no se debe alarmar porque tiene calcificación grado 3, que les dicen. Pues si dice grado 3, a lo mejor ya estamos en unas 40 semanas de embarazo, ¿no? Ya está lógico. A punto de nacer, sí, claramente ya está por nacer ese bebé. Aquí la cuestión sería que tuviera un bebé pequeñito para la edad gestacional con una placenta pequeñita y que tuviera sus depósitos de calcio. Dices, caray, como que no me cuadra, ¿verdad? Que tiene 35 semanas y ya con un calcio no, pues entonces hay que correlacionar también con la patología de fondo. Entonces no se alarmen mucho cuando les digan que porque ya están al final del embarazo, ya se calcificó la placenta, es normal. Si todo está bien, si todo va normal y la placenta está calcificada, bueno, es parte de la normalidad, claro. ¿No? Y además lo que siempre recomendamos, ¿no? Ante cualquier duda, acudan con su médico para que el especialista también les diga y les explique, ¿verdad? El por qué está
cualquier situación. O vengan conmigo y para que yo les pregunte qué está pasando. También, con ¿verdad? con su salud mental y a qué se debe este mal funcionamiento de una placenta, ¿no? Porque de repente acá trabajamos mucho. Y mira, y el doctor, aunque tiene sus explicaciones científicas y yo también las opiniones importantes siempre se las pregunto a él, también te has dado muchas veces cuenta que el trabajo mental y que el bienestar y la salud mental de una embarazada cuando regresa después de una situación que tuviste como vamos a decir alarmante, ha mejorado. No, sí. Y sabes que, ¿no? O sea, sí hemos hecho una mancuerna ahí en donde manejamos las emociones. Tú eres un médico que hace acertadas interpretaciones, no eres tan catastrófico, eso me alegra porque las mamás entonces no se estresan tanto y hemos hecho creo que un buen trabajo con estas mamás que confían en ambos porque no están ni todas acá ni todas allá. Sí, claro. Hay que atender las dos partes, ¿no? Oye, pero ¿qué tal entonces si en una persona que no está embarazada y toda esta cosa, si tú le preguntas si tiene un problema que esté ocasionándole algún conflicto emocional o no, ¿qué te pueden decir? La mayoría tenemos problemas, ¿no te parece? Pues sí, claro. Y entonces, tanto mujeres, mamás embarazadas como uno, tenemos siempre todos problemas en diferentes magnitudes y grados. Entonces, yo creo que todas las mamis, todas tienen sus problemas, pero no todas tienen un problema relacionado con la placenta. Entonces, quiero decir que las enfermedades de la placenta sí muy puntualmente pueden estar relacionadas parte con eso, pero también ya una comorbilidad en la cual va a afectar precisamente el desarrollo de la placenta y que no caigan en una insuficiencia placentaria, ¿no? Aquí tenemos 10 años ya trabajando y cada vez me convenzo yo más de que mi trabajo tiene que poner más atención a las emociones. Creo que he encontrado a las mamás cuando vienen y presentan alguno de los problemas relacionados con el embarazo, ya no me quedo yo nada más con lo que es el problema médico, vamos a decir. Siempre les pregunto qué más traen, qué más las está conflictuando. Y la mayoría de las veces terminan ¿cómo te diré? Terminan por fluir mejor, terminan por mejorar la situación. La mayoría de las veces mejoran su condición. Claro, tomaron el medicamento, siguieron las recomendaciones médicas, asistieron al estudio que tenían que asistir y hemos logrado como hacer más integral la atención. Obviamente que una persona saludable con los mismos conflictos, pues a lo mejor y no está embarazada y no tiene una placenta que sea la destinataria de todas las emociones, pero pues a lo mejor tiene un intestino y yo voy a lo mismo. Yo creo que el cuerpo es un sistema tan complejo que pues no sé, como que todo está interrelacionado, ¿no? Sí, tienes razón, no es exclusivo del embarazo. No, las pero emociones además, no son exclusivas, ¿no? Y quiero decirte que lo que acabas de decir, cuando tú recibes una mami que tiene un problema emocional, dentro de nuestra indagatoria que nosotros hacemos en la consulta, muchas veces percibimos este tipo de situaciones. Por eso te las mando. Y yo a ti. Por eso te las mando, porque tú tienes esa capacidad y el tiempo y todo esto para hacer una atención integral. Por eso hacemos ese equipo, como dices, en donde tú ves esa parte emocional muy bien y lo trabajas muy bien. Y también incluso das terapias muy bien, sin ser terapeuta, pues. O sea, la cuestión de compartir emociones, porque además el escuchar, ya estás haciendo terapéutico, pues nos ayuda muchísimo. Entonces, muchas mamis que han acudido de nueva cuenta con nosotros ya llegan
con otro semblante, ya con otra cara, más relajadas, mucho más tranquilas, y se siente también, y hemos tenido finalmente el nacimiento de esos bebés bonitos, ¿no? Más Muy, satisfactorios, muy más unas satisfactorios, experiencias mejores, ¿no? independientemente del tipo de Experiencias nacimiento, ¿no? mejores para Es cada una mamá. mejor experiencia para la mamá y para la pareja, porque muchas veces involucra Y mucho, lo ¿no? mismo digo de aquí para allá, ya vamos a estar echándonos porras, pero lo mismo digo yo, un doctor que no es catastrófico, que no basas tu atención en tanto negativo, no, tú tienes una visión un poco más optimista del proceso, confías más en el cuerpo de las mamás, confías en ellas y no estás nada más haciéndolas que duden de su capacidad, ni les estás agobiando con noticias de riesgos y estar viendo tanta cosa pesimista, pues las mamás regresan de tu consulta súper relajadas, ya más centradas en sus embarazos y entonces empezamos a fluir, pero sí se necesita que las dos cosas, ¿no? Un médico con una atención más, ¿cómo le llamarías tú? Es que Una mira, atención un poco más optimista, no, yo más creo que el enfoque lo podemos tener de una manera diferente. Los compañeros, está bien, cada quien nuestra práctica médica la hacemos como mejor. en congruencia Decir, con tu persona, pues sí. por un lado, no, pero por otro lado, pues son estadísticas. Fíjate, la estadística no nos miente. Al final, nosotros sabemos que una placentita que tiene un útero, que tiene una herida, 2 cesáreas previas, sabemos que existe un riesgo de tener una placenta previa. Bueno, ya entró una palabra que es riesgo. ¿Qué riesgo? ¿Es alto? ¿Es bajo? Entonces, si yo supiera que es un 90% de posibilidades que tuviera una hemorragia obstétrica, no, pues yo le digo, ¿sabes qué? Existe un 90% de posibilidades, entonces hay que prepararnos porque no nos vaya a pasar esto. Pero si los riesgos son bajos, no hay por entonces qué alarmarlas. Finalmente Claro. yo no tengo por qué, yo sí les digo, miren, puntualmente, tenemos un riesgo de que exista una hemorragia chiquito, ¿no? A lo mejor del 3%. Bueno, hay que estar atentos, ¿no? Y alertas. Yo me voy a enfocar en ese 3%, Pero tú... relájate con tu 97%. Exacto, tu 97% te corresponde Claro. a ti, vivir todo bien. No, va a salir bien, todo tranquilo. Estoy consciente de que puede tener ese riesgo yo, mamá, pero pues es bajo, ¿no? Voy a hacer lo que el doctor me dice para tener cuidado, nada más, ¿no? Y ya, listo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Yo no le voy a decir, te operas porque te vas a morir. No, hombre. Porque No, está pues el riesgo. Por el riesgo, no. O sea, si fuera un riesgo muy alto, pues claramente yo se los voy a decir. Pero si el riesgo es muy bajo, pues también se los digo, pero así, en esa dimensión. Yo creo que esa es la diferencia. Claro, sí, no, y acá tampoco nosotros pues no negamos lo que es real y lo que tienen que atender, ¿no? Aquí se trata de ser conscientes y de hacer lo que me corresponde con responsabilidad, pero parte de la responsabilidad es no agobiarnos y volver a tener, ahorita volviendo a hablar de nuestra amiga la placenta, pues placentas saludables y úteros saludables que acojan que tengan acogido a nuestro bebé de una manera óptima. Hay otra etapa de la placenta en donde en el nacimiento dicen, vuelvo a la parte holística, dicen que un útero muy violentado, con una vida de mucho sufrimiento, o con un proceso angustioso de embarazo, dicen las parteras y las personas que trabajan con las placentas así, teniendo esta perspectiva, dicen que esos úteros y esas placentas son más propensas a sangrar, como que un útero estresado, nace el bebé y se suelta, y que ahí vienen las hemorragias. Todas las parteras, todas estas personas hablan de que no hay hemorragia obstétrica si no hay sufrimiento y violencia en la vida de esas mujeres. Entonces, sin descuidar el funcionamiento del útero y toda la evolución que ha tenido el embarazo y la presión arterial de la mujer,
estás tú preparado para una posible hemorragia. La estás Por viendo y la supuesto. estás previniendo. Y de mi parte, estoy viendo a una mujer sufrida, violentada, abandonada, agobiada, y también estoy tratando de que resuelva, por lo menos ponga sus sentimientos donde los debe poner, ¿no? Que visualice los temas y no vamos a solucionarle la vida a nadie, pero bueno, por lo menos la visualizamos. Y a veces estamos pendientes en los dos casos de que esa mujer hay que cuidarla porque tiene una posibilidad de terminar como con algo de hemorragia y eso. Te he visto poner toda la atención y yo me he esforzado mucho también en que estas mujeres pues visibilicen sus temas, ¿no? Y vayan ya muy preparadas para el parto. También ha coincidido mucho en mujeres con... No me ha tocado ver muchas, pero he visto una que otra sangrado excesivo. No terminan en siendo hemorragias así tremendas, pero he visto y siempre como yo me conozco las historias, siempre hay algo. Y como dices tú, a lo mejor toda la gente tiene y el que tuvo hemorragia pues ya lo relaciona y el que no, no. Pero bueno, yo te puedo decir que sí me preocupo en cuidar a estas mamás porque si no lo ven y si no lo visualizan terminan como con un riesgo mayor. Y entonces hay otra fase en el nacimiento de los bebés que es el alumbramiento. Y aquí quiero decirles que con el doctor Miguel hemos visto placentas no ser forzadamente extraídas, sino que te esperas a que la placenta sola se alumbre, que no hay un minuto ni un momento preciso. Hay mamás que ahorita les platicaré una anécdota de una placenta que tardó 1 hora, creo, ¿no?, en salir. ¿Qué hay que cuidar de esa placenta en el alumbramiento? ¿Por qué en las nuevas guías y en las nuevas recomendaciones médicas se está tratando de hacer la menos intervención posible por extraer una placenta? ¿O por qué se hacía eso antes y por qué ahora lo mejor sería esperar a que la placenta salga solita? Fíjate que eso sí es importante. Al final la placenta solita nace, ¿no? Se alumbra, que es el último periodo del parto, ¿eh? Entonces, ¿qué riesgos tenemos al nosotros obligar a que salga la placenta, verdad? Pues hemorragia. Y sobre todo, una inversión uterina. Que el útero se salga o la placenta con todo y su uterito, ¿no? Al revés, volteado. Y esa es una emergencia obstétrica. Ahí se tiene que, ahora sí que reducir, otra vez volver a colocar en su posición original a la placenta y muchas veces tiene que ser bajo anestesia. ¿Qué es lo que se busca actualmente? Pues es esa parte que tú dices, ser mínimo invasivos, porque fíjate que los bebés, ahora sí que coloquialmente, como decimos a veces, los bebés nacen con el médico, sin el médico y a pesar del médico, o de quien esté ahí, ¿no? Porque debe ser un proceso fisiológico solo, ¿verdad? Sin ser tan intervencionistas. Lo mismo la placenta, sin ser tan intervencionistas. Claramente, si tenemos ya un tiempo en donde ya la placenta no ha nacido, bueno, sí tenemos que ayudarle. El alumbramiento activo es cuando hacemos discreta tracción del cordón para ayudarle al nacimiento y en el fondo del útero hacer un pequeño masaje para que ayudemos al desprendimiento placentario. Esto reduce un poco, o sí reduce la hemorragia obstétrica, claramente, por eso está recomendado, pero también el nacimiento de la placenta por sí sola, el riesgo de hemorragia obstétrica es mínimo, ¿no? Porque si todo es fisiológico, pues no tiene por qué haber ninguna complicación. ¿Y cuánto es la placenta que más ha tardado, que ha tardado más en nacer solita, que tú hayas visto? Solita, fíjate que, bueno, yo no recuerdo uno
quizás 40 minutos lo máximo, ¿no? En media hora es hasta lo máximo que podemos esperar. Antes se decía 20 minutos, si no nacían 20 minutos teníamos que ayudarle a la extracción de la placenta, pero la mayoría de las veces es después del nacimiento y el alumbramiento y corte del cordón, 5 minutos, 7 minutos en promedio ya están haciendo la Teníamos placenta. un récord nosotros en los partos que me ha tocado estar con el doctor de un cordón umbilical que dejó de latir. Mire, el tema del cordón, ese puede ser otro podcast, hablando nada más del cordón umbilical. Un cordón umbilical que dejó de latir 17 minutos. 17 minutos. Y después de ese, me platicaron ustedes, yo no estuve presente, de un prematuro cuya placenta y cordón umbilical estuvo latiendo 1 hora. Sí, casi. Y yo me recuerdo que el pediatra dijo, y ahí el pediatra se convirtió en alguien muy, muy holístico, a pesar de ser pediatra, y dijo, 1 hora duró esa placenta haciendo su labor de nutrir a ese prematuro que todavía necesitaba de este aporte de los nutrientes de la placenta. Fíjate. Y duró 1 hora ese bebé en desconectarse totalmente de cortar el cordón y de que naciera la placenta. Fíjate que ahí fue una cosa muy interesante además, porque ese bebé justamente 35 semanas. Sí, era un prematurito. Era 35 semanas. Nunca necesitó ni siquiera terapia intermedia, ¿eh? Se fue con la mamá, bien adaptado, bien todo, sin nada. Quedamos sorprendidos muchos porque digo, bueno, me da una terapia intermedia porque 35 semanas todavía estaba chiquitín, ¿no? Nada, todo muy bien. Y eso de que quedaron sorprendidos, yo me acuerdo del pediatra que fue el que me contó, quedaron muy sorprendidos y pues quedaron maravillados ante el fenómeno natural, ante el milagro de la vida, ¿no? Y dijo él, pues quedamos sorprendidos porque nos dimos el tiempo de observarlo. Porque si llegas con lo que acabas de decir, de que con media hora es suficiente para ya sacarla, pues no tienes la paciencia que el cuerpo se estaba tomando, ¿no? Sí, ahí era maravilloso, realmente, ¿no? Porque el resultado fue extraordinario, muy bueno, ¿no? Nunca necesitó ese bebé una terapia siquiera y eso es muy bueno, ¿no? Y era un bebé afuera de la mamá con una placenta en el útero todavía nutriéndolo por medio del cordón, pues qué sabiduría era esa. Sí, claro. De que ese bebé que necesitaba esa transición, ¿no? Sí. A mí esa historia se me hizo así muy bonita siempre. Bonito. Y entonces cuando me preguntan, ¿y cuánto tiempo tiene que tardar? Le digo, a ver, miren, yo tenía un récord de 17 minutos y luego supe de una placenta que duró 1 hora. Entonces, ¿hay tiempo? Pues no hay tiempo, hay paciencia. Digo, están observando los evidentemente, médicos. Claro, eso es lo más importante, ¿no? No se abandonan, ¿no? Eso es lo más importante. Estamos todos ahí, porque para eso estamos, para verificar que todo esté bien. Tanto el pediatra como yo siempre vamos a estar salvaguardando la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Fíjate, y ahí te va otra. Hay placentas que nacen y tienen así la forma redonda como la tiene esta. Hay otras que luego están como chipotudas de un lado, ¿no? Están así con unas formas medias irregulares. Y luego, bueno, estas son las que nacen completas, que al nacer las revisas, que estén completas, y bueno, a esa ya no se le quedó ningún resto placentario dentro del útero de la mamá. Las personas que se dedican a trabajar con las placentas, a darles otro significado al alumbramiento, a rescatar el órgano y no tirarlo a la basura, bueno, hay toda una cultura alrededor de esto. También leen lo que le pasa a una placenta. Y hay especialistas que están viendo que si la placenta está más pellizcada de un lado, que algo sucedió en cierto momento del embarazo que a esa placenta le afectó y ahí están investigando qué le pasó y las veces que ellas nos cuentan hubo un evento emocional importante. Entonces nos quedamos todos sorprendidos porque resulta que las que leen cómo nace el órgano, pues la mayoría, como dices tú, ninguna embarazada se va sin sentir algo en el embarazo, entonces bueno, ya sea porque coincide o ya sea porque tenga algún valor especial, pues yo me quedo con esta idea de la placenta para cuidarla como
nuestro valiosísimo órgano. Y te pregunto a ti, ¿qué revisas cuando nace la placenta? Cuando tú la revisas, ¿con qué te quedas conforme? Y ¿por qué si eres de los médicos, pocos, porque hay muchos que todavía no, que ya no hacen esta revisión rutinaria de la cavidad uterina? Eso es muy importante. Va la placenta contigo. Ahí va, mi placenta. Una vez que alumbra, que nace la placenta, vamos a voltearla y vamos a ver primero las membranas, que es precisamente la bolsa donde se alberga el bebé. Que esté completa. Quiero decir, debe tener un orificio regular, sin desgarros, sin que le falte un pedazo de esa membrana. Y luego posteriormente, aquí está el bebé, está una túnica hacia abajo, que es lo que cuelga de las membranas. Y luego volteamos, las membranitas se liberan y vamos a ver precisamente la parte materna, en donde se van a ver los cotiledones, que son unos colchoncitos, vamos a decir, que son las partes que conforman esa placentita. Los cotiledones deben estar íntegros, o sea, no debe haber un mordisco, vamos a decir. Debe ser muy regular y listo. Una vez que visualizamos nuestra placenta que está completa y que no tiene más membranas, están completas las membranas, pues no existe necesidad de hacer una revisión de cavidad porque pues no se quedó nada en el útero. Eso es muy importante. Y otro dato que a nosotros nos dice que no tenemos restos en el interior del útero es la hemorragia. Si no hay hemorragia, pues entonces muy poco probable, o más bien no existen restos placentarios, porque el que tuviera restos dentro del útero, hay hemorragia, y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Uno de las causas de hemorragia en la obstetricia es presencia de tejidos placentarios. Entonces, sí, después del nacimiento, del alumbramiento, hay que revisar muy bien la placenta para estar ciertos de que está completa. Y listo, ya. Sí, tenemos que hacer una revisión también del canal del parto, ver que no tenga desgarros importantes que requieran alguna reparación. Pero igual, lo mismo, el sangradito nos da el punto de corte para decir, ahí está, sí, está sangrando mucho, no va a sanar, bueno, un punto. Y esta rutina ya no tan recomendada salvo que hubiera un tejido que se quedó, entonces si revisas la cavidad, esto es meter la mano y limpiar toda la pared del útero, exacto, que resulta ser muy doloroso. Sí, es muy doloroso. Es muy doloroso, o sea, a mí me consta, porque en mi época era una rutina. Y sí, era rutinario. Qué bueno que ya no. Era rutinario, qué bueno que ya no, y te hago clic, porque escucho cada caso. Qué bueno que ya no tanto, pero sí, todavía, pues, ¿qué serán? Prácticas que les toma tiempo de quitarse, o no saber revisar la placenta. ¿A qué se atribuirá eso? No, pues eso ya te digo, es una cuestión ya muy particular de cada médico. De cada médico, ¿no? Pero una mamá ¿qué puede exigir una mamá? Decir, no me hagan esa revisión, mejor revise la placenta. ¿Qué podrá hacer una mamá? Esa es la parte mía, yo qué les aconsejaría. Es que la mami ahí en ese sentido están muy vulnerables, ¿no? Están muy en la cuestión de su trabajo de parto, con sus bebés, es otro momento, yo creo que ni siquiera se percatan de esa situación a veces, ¿no? Entonces sí les van a decir en un momento quizás, la vamos a revisar y lo aceptan como una pues rutina, sí, como que ya es aceptar. Algo que se tiene que hacer, ¿no? Pero no es recomendable, claramente. Sí se indica cuando es necesario. Aquí es mínima invasión. Vamos a ponerle lo que necesite si es que se ocupa. Si no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y ahora ya nació la placenta, ya está todo bien, ya no hubo hemorragia, la placenta nació completa. ¿Y qué creen? Esta es otra cultura. Es toda una cultura al respecto. Hay quien recupera sus placentas. Hay quien las va y las siembra en su jardín y ahí ponen una planta que va a venir a representar el nacimiento de ese ser humano, y el niño crecerá con un arbolito al que va a cultivar porque representa su placenta, lo está nutriendo y todo esto. Hay otras personas
que hacen medicina placentaria y de la placenta hacen cápsulas con residuos de tejiditos moliditos porque quieren recuperar esos nutrientes que dices que estuvieron en este gran laboratorio. Y aquí la polémica será que así como hay nutrientes habrá toxinas, pero bueno, eso no les gusta a las que hacen la medicina placentaria. Y y hacen cápsulas, y hacen pomadas, y hacen Y hacen smoothies. No, pero esas son las que hacen la medicina placentaria. Ok. Hay otras que entonces le cortan un pedacito, y ya nos ha tocado, y van y lo licúan en un smoothie de frutos rojos y un pedacito de placenta, y esos nutrientes que quisieron rescatar en una cápsula, pues se los comen crudos. Hay una cultura alrededor de esto que ni se imaginan. No, y creciendo, como no tienes ¿no? idea. Y por un lado es una creencia, pues a lo mejor muy ancestral, y habrá habido tribus y comunidades que lo han hecho y ahora lo retomaron, no lo sé del todo, pero pues por otro lado también es algo de negocio. Aparte, y también vende, sí, ¿no? Cierto. Entonces esta parte cosmética, la parte cosmética en donde te andas untando cremas de placenta de ballena y champú con placenta de vaca, pues te hacen un champú de tu placenta, ¿no? Entonces te dicen que recuperas tu cabello. Bueno, no es que no crea yo en ello, pues la mamá es libre de hacer con su placenta lo que quiera. Yo ahora sí ya no quiero que la olviden tanto. Luego les digo, por lo menos les tomo una foto y que se lleven la foto de su placenta. ¿Qué parte de toda esta cultura avalas tú como médico? Oh, bueno, mira, qué pregunta. Siempre me pones en bueno, cosas, pues es en cosas buenas, ¿no? Es la otra parte. Mira, fíjate que científicamente, vamos a hablar de nosotros, exacto, de evidencia científica, en lo que nosotros nos rige, pues no hay, la verdad no hay todavía suficientes estudios que demuestren que la placenta como tal, ingerida en cápsulas, en smoothies y todo esto, mejore o tenga los efectos que a veces nos venden, ¿no? Como dices en la mercadotecnia. O sea, no hay. Lo que sí hay, híjoles, ¿cómo decirlo? Pero vamos a decir, lo que algunos estudios dicen que han sido nada más en encuestas de personas que han tenido la ingesta de este tipo de productos placentarios, refieren que mejora su energía después del parto, puede mejorar la depresión posparto también pudiera mejorar la lactancia materna porque son los atributos que se le dan. Entonces, ¿qué avalo yo? Bueno, pues yo avalo que lo que ustedes decidan está bien, porque finalmente tampoco les va a hacer daño, ¿verdad? Pero sí nos puede ayudar, si nosotros mejor los creemos, sí, claramente. Si yo siento que me está funcionando, pues está bien, tómenla, no pasa nada, ¿no? Entonces, a eso vamos. Pero bueno, vamos a buscar más evidencia científica y a lo mejor hacer algunos estudios para tener ya más fundamento científico, ¿no? En esta cosa. Pero sí es cierto, les voy a comentar un caso que nos pasó de una mami que tiene toda esta idea de la cultura de la placentofagia, se llama, ¿no? Que en el posparto inmediatamente le cortamos una rebanadita y dos rebanadas fueron. Y se las comió bien rico, no hizo ningún gesto, de verdad. Sí, me acuerdo que parecía el doctor así con el bisturí, ¿no? Como taquero de taco al pastor, ¡pum! Y le ensartó así y ya se la llevó, como brocheta brasileña, toma, y se la comió, muy rico, ella estaba muy contenta, quiero otro pedazo, y otra vez el doctor así con una técnica de trompo de carne al pastor, ¡pum! Otra vez, y le dio sus 2 pedacitos, y sin chistar ni ponerle ni objetarle nada, fuiste muy respetuoso de los deseos de esa mamá, y seguramente esa mamá hizo con su cuerpo lo que ella creía que debía haber hecho y se debe haber sentido muy contenta. Tuvo un parto muy lindo, por cierto, entonces yo creo que no todo sumó, ¿no? Claro, por supuesto.
Las placentas, yo me arrepiento de haber no sabido nada de esto porque dije, yo ni las volteé a ver, ¿sabes? Qué Mi envidia. placenta ni siquiera la volteé a ver. Y dije yo, no teníamos esa cultura en esa época, o no la tuve yo, no sé. Es algo de lo que me arrepiento, ¿sabes? De no haber sabido Pero ni pues en esa época, como tú bien dices, no lo sabías, entonces pues no estaba dentro de tu... porque qué padre hubiera sido que yo supiera que hay un arbolito que se nutrió y creció de esa placenta y ahí estaría el árbol. Sí, O ya ¿verdad? estaría Sería seco, no sé. una buena... Pero Con tu placenta, dices. entonces la placenta es súper importante en los dos aspectos. En la parte de lo que significa para una mujer este órgano que nace y muere, nace junto con nuestro bebé y muere al momento en que nuestro bebé sale de nuestro útero. Es un órgano que vamos a volver a crear si nos volvemos a embarazar. Y las mamás que se embarazaron 15 veces tuvieron 15 placentas. Sí. Ya no hablamos de las placentas compartidas, que hay bebés que nacen de una sola placenta. Sí, hay dos a placentas veces. para dos bebés. Exactamente. Ya será motivo. Ese es en Es unos eso. embarazos gemelares. ¿no? Vamos a hablar, cuando Sí, hablemos ya de los después. embarazos gemelares. Entonces, bueno, ¿qué te pareció la Muy protagonista bien. del Excelente, programa ¿no? de hoy? Fundamental, de hecho, ¿no? Cuiden su placenta, piensen en su placenta, no la vean nada más como un factor de riesgo, un órgano que me anda dando ahí problemas. Véanla como algo que puedo nutrir y que puedo hacer que funcione mejor. Y tómenla en cuenta al final, ¿no? Sí, muy importante. Que se tome en cuenta porque es la protagonista desde que se forma el... Te van a hablar las mamás. Sí, que me y hable. te van a estar haciendo preguntas porque tienen dudas, siempre tienen dudas de dónde está acomodada la placenta. Ya. Y muchas se asustan al final del embarazo por esto de las calcificaciones y de que ya la placenta no sirve. Entonces, comprométete a contestar las preguntas, doctor. Todas, yo me comprometo a todas. No me las mandas. Las placentas. Digo, Las placentas. Los números. Y las notas. Y también tenemos aquí, estamos nosotros, acuérdense que estamos en Pachuca, y en Pachuca, en Tulancingo, tenemos, por lo menos tú conoces una o dos personas que trabajan las placentas para estos productos que venden. Yo conozco otra en Tulancingo. Llámenos, pregúntenos y rescataremos. Y si no, sembrar una placenta pues no tiene ninguna ciencia, nadie tiene que hacerlo más que tú, cuidarla, pedirle al médico que no la tire a la basura, a los desechos, o cómo la rescatas en el Sí, hospital. ahí en el hospital tú la solicitas a tu médico y hay una hojita de responsiva donde tú te haces responsable junto con la mamá, el médico, de que se llevan la placenta y listo, no hay ningún tema. Entonces, y si nacen en su casa, pues más, ¿no? Ahí está. Ahí ya nomás pones un empaquito donde le vas a dar le vas a hacer este ritual a la placenta que se lo merece. Entonces, gracias, doctor. Muchas gracias, Yola. ¿Dónde te encuentra la gente que te quiera buscar? Bueno, ahorita estamos ubicados en Intermédica, en el 5º piso, o en mi número telefónico que tú tienes. Ahí lo puedes. Que por ahorita va a aparecer. Ahorita, El doctor no es de redes sociales, entonces, salvo estos podcasts son tu intento de comunicarte con la gente, pero bueno, nosotros le llevamos todas las preguntas y las segundas opiniones. Es un doctor que no se niega a la segunda opinión, y no porque no estén ustedes con él todo el proceso, él no les va a responder sus dudas. Es un doctor muy accesible y nos ha salvado en muchas ocasiones de tomar decisiones aventuradas, precipitadas, y el doctor es una garantía de una respuesta honesta a los casos que cada una de ustedes le presente. Gracias, Yolo. Gracias a todos. Aquí nos vemos en la próxima. Bye.